buenas tardes. Vamos a continuar ahora en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y hemos estado hablando de un tema muy importante, poco predicado, pero muy importante, que es la membresía en la iglesia. Y quisiera continuar con esto. Hay una lista de países en el mundo que es poco atractiva. Hay muchas listas en el mundo, países de mayor población, países con mejor economía, países que están en mejores desarrollos, países con más gente pobre, países con mayor violencia, países con mejor calidad de vida. Pero hay una lista de países en el mundo que es poco atractiva. Es el top 10 de los países que más persiguen a cristianos. Norcorea, Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen e India. Por ejemplo, en Somalia es un país que cuando una persona se convierte en cristiana, inmediatamente es detectada, y esto puede llevarle a tener acusaciones por causa de violentar la paz de la sociedad, y esto puede llevarle a la cárcel, incluso a la muerte. En la India, por ejemplo, el Partido Nacionalista ganó las elecciones en el 2014 y a partir de ese momento la violencia contra las religiones occidentales se ha agravado, al punto que las personas que profesan ser cristianas tienen que prácticamente congregarse en lugares donde no donde no se manifiesten tanto, donde no aparezcan tanto, para no recibir alguna clase de acusación. Hay un testimonio de una mujer allá en Norcorea, Kim Eun-jin, una mujer de 31 años originaria de Pyongyang. Esta mujer vivió mucho tiempo en un país, Norcorea del Norte, donde hace algunos años, unos 30 años, había el 17% de cristianos. Actualmente solo hay el 2% de cristianos. En 1994 arrestaron a su padre porque ellos acostumbraban reunirse en la habitación trasera de su casa junto con otros pocos cristianos para orar en silencio y prácticamente susurrar la Biblia. Así es como estuvieron viviendo ellas hasta que en un momento fueron denunciados y su padre fue arrestado y llevado a uno de los centros de trabajos forzosos en los cuales hay alrededor de 30,000 cristianos. Finalmente ella, su madre y su abuela pudieron escapar de Corea del Norte y hoy están en otro país donde pueden desarrollar la vida cristiana. Sin embargo, recuerda con gran tristeza cómo es que su padre murió prácticamente por ser cristiano. En una entrevista que le hicieron recientemente, ella decía que su oración estaba por los cristianos que estaban en estos lugares, como donde ella vivía, y que tenían que estar reuniéndose, buscando no ser detectados, porque esto prácticamente significaba la muerte, y que las últimas palabras de su padre fueron que él sería cristiano aun cuando esto le costara la vida, y le animaba a ella y a su familia a seguir adelante. En países así no es necesario distinguir una membresía. Ser cristiano es un riesgo tan alto que no cualquiera lo profesa. La persona que es cristiana en países así prácticamente sabe que prácticamente está en riesgo de muerte. No cualquiera entonces profesa a Cristo. Vayamos al otro lado del mundo, al occidente. ¿Qué es lo que tenemos aquí de este lado? Grandes masas profesando ser cristianos, con una profesión en muchos casos débil, yendo a lugares para adorar a Dios, en muchos casos por conveniencia, una falta de congregación enorme, falta de servicio espiritual,
falta de estudio de la palabra. Para muchos el cristianismo es simplemente una religión. En contextos como el occidente se necesita distinguir una membresía. ¿Quién es realmente cristiano? Y esta es una doctrina poco enseñada, pero muy cuestionada. ¿Qué es la membresía en la iglesia? ¿Es bíblica? ¿Es correcto que una iglesia enseñe y practique acerca de lo que es una membresía? ¿Dice algo la Biblia sobre esto? Algunos dicen, bueno, la palabra no aparece en la Biblia. No está ahí la membresía. Bueno, tampoco está la palabra Trinidad. Tampoco está la frase seguridad de salvación y tampoco escuela dominical. Otros individualistas no creen que tengan que ser parte de una membresía en la iglesia y entonces dicen, bueno, yo conozco a Dios, tengo mi Biblia, puedo adorarlo en cualquier lugar, entonces puedo yo simplemente desarrollar mi vida cristiana. Otros más dicen, sí hay membresía, es la familia del pastor, somos amigos del pastor, es un pequeño grupo, son los cercanos, son los iluminados. ¿Qué dice la Biblia sobre esta doctrina? Toda la práctica de la iglesia debe estar normada por la palabra de Dios y es bíblica esta doctrina. Casi nadie habla de esto. Prácticamente estamos en un contexto donde hay tanta libertad de profesar cristianismo que cualquiera puede entrar a una iglesia cristiana, estar ahí un tiempo, luego ir a otra, estar otro tiempo, ir a otra más, estar otro tiempo y así hacer una colección de iglesias a lo largo de varios años sin tener prácticamente ningún involucramiento. Una persona decía, en ninguna de las iglesias que he estado he escuchado acerca de una membresía. Simplemente quiero un lugar donde algunas veces pueda asistir, ir con mi familia, escuchar de la palabra, y en otras ocasiones donde no puedo, entonces puedo hacerlo en mi casa. ¿Es bíblica la doctrina de la membresía? El sermón pasado comenzamos a estudiar sobre esto y vimos en primer lugar que Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan, para regresar un poco a nuestras mentes, Él escogió a un hombre, Abraham, y a ese hombre le dio promesas específicas y que fueron refrendadas a su descendiente Isaac, y luego a Jacob. Y a Jacob Dios se reveló de una manera más grande y le cambió el nombre Israel, y de él formó un pueblo, el pueblo de Israel, el cual después de un tiempo en Egipto lo sacó de ahí con mano poderosa y lo llevó a una tierra, a un pueblo al cual le dio una ley, le dio un templo, una forma de adorar y le prometió un Salvador. Y ese Salvador vino años después, pero ese Salvador fue rechazado por el pueblo, y entonces el Señor en Mateo 16:18 dijo, yo voy a edificar una iglesia. Y esa iglesia nació en Hechos 2, y esa iglesia se formó con 120 hombres, y esa iglesia que comenzó a crecer, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, que esa iglesia se conforma por personas elegidas, predestinadas, adoptadas como hijos y santificadas conforme al plan de Dios. En Efesios 1:13 dice que esos de la iglesia oyeron, creyeron el evangelio y fueron bautizados y conformaron la iglesia espiritualmente. Y Efesios 2:19 dice, esos son los miembros de la familia de Dios. Es decir, existe una gran familia espiritual, universal, única, redimida por gracia, por la fe en Cristo. Es la membresía de Dios, es una membresía espiritual. Esos son los ciudadanos del reino, ¿cierto? Esos son los que son sellados por el Espíritu Santo. Ellos irán a la eternidad. Entonces la iglesia verdadera no es el edificio, no son las sillas, no son las actividades, es la gente. Son salvadas por gracia, son puestas en la iglesia, y esta iglesia espiritual comenzó a congregarse en Hechos y formaron grupos de miembros bien identificados y formaron iglesias. En Hechos 1:15, 120 personas. En Hechos 2, 3,000 convertidos. En Hechos 4, 5,000 convertidos. Y en Hechos 6 comenzaron a haber dificultades, y la iglesia bien identificada eligió a 7 hombres. 7 hombres, y cada cristiano estaba en su comunidad, y cada uno pertenecía a una iglesia, y todo cristiano era identificado porque estaba viviendo en la comunidad de la iglesia. En 1 Timoteo 5 se menciona incluso una lista de viudas
Ellos debían tener bien identificado a la gente que estaba en esa condición, la que estaba comprometida con el Señor, la que había puesto su fe en Cristo. Hay una iglesia espiritual, universal, redimida por gracia, pero hay una iglesia profesante, cambiante, no identificada. Hay una iglesia que es verdadera, una iglesia comprometida, evidente. Y eso es parte de lo que estudiamos la vez pasada, ¿recuerdan? Ahora, ¿qué características tiene la membresía? ¿Cómo funcionan los miembros? Si ya hemos visto que estos hombres en Hechos eran bien identificados en sus iglesias, eran parte de la iglesia, entonces, ¿cuáles eran las características que podemos notar para ellos? La pregunta que podemos también responder a través de estas características es la siguiente: ¿eres miembro de una iglesia local? ¿Eres miembro de una iglesia local? La membresía local, la iglesia local, escuchen, no tiene como propósito discriminar a nadie. Todo cristiano debe integrarse a una iglesia local y ser miembro de ella. Todo cristiano debe tener una membresía en una iglesia. Todo cristiano debe tomar un compromiso serio, claro, determinado con el Señor Jesucristo y con su iglesia. ¿Por qué? Hay 4 razones. Número uno, las ovejas deben ser pastoreadas. Las ovejas deben ser pastoreadas. Para entender el propósito de la membresía necesitamos entender la naturaleza de los miembros. ¿Cuál es su naturaleza? Y si me acompañan a Juan, capítulo 10, versículo 11, verán que a través del apóstol el Señor habló a los discípulos y les dijo verdades muy importantes acerca de sus vidas espirituales. Juan, capítulo 10, versículo 11. El Señor dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. Por las ovejas. El Señor dio su vida por las ovejas. Su obra de redención se hace efectiva en cada persona predestinada y elegida antes del Génesis, en la eternidad pasada, y esa persona es salvada, esa persona cree el Evangelio, es sellada por el Espíritu, es integrada a la iglesia, y esa persona se convierte en hija de Dios, Juan 1:12. Y esa persona, dice aquí Juan 10, es una oveja. Y noten, por favor, ahí la analogía es muy adecuada, porque aquí el Señor quiere enseñarnos algo sumamente importante. Él no dijo son águilas, no dijo son osos, no, dijo ovejas. Las ovejas necesitan pastoreo. Las ovejas son animales que no pueden ser independientes. Ellas necesitan estar en un rebaño y ser guiadas hacia los pastos verdes. Las ovejas siempre están a cargo de pastores y esos pastores deben estar guiando a esas ovejas en todo momento. Siempre una oveja pertenece a un rebaño, ¿cierto? Siempre. Las ovejas no viven independientes. Siempre deben estar en un rebaño. ¿Qué significa entonces ser oveja? Piénsenlo por un momento. Significa pertenencia. Pertenecen a un rebaño. Significa dependencia. Son dependientes unas de otras. Significan también relación. Significan asociación, ¿cierto? Significa pastoreo, guía. Es el plan de Dios, entonces, en primer lugar, que todo cristiano sea pastoreado. Toda oveja del Señor debe ser pastoreada. Vean conmigo a través del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 3. Capítulo 23, versículo 3. El Señor expresa a través del profeta su propósito para sus ovejas. Dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Y noten, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Este es el propósito de Dios, ¿lo notan? Ser oveja es ser pastoreado, pastoreada por pastores puestos por Dios. Eres una oveja
Y ahí esto muestra tu naturaleza espiritual. Quiero decir, si Dios hubiera querido mostrar una independencia, una autonomía, hubiera dicho, por ejemplo, el pastor su vida da por las águilas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué necesitan las ovejas? Pastores. ¿Qué hacen los pastores? Pastorean. La palabra pastorear es muy importante y quiero llevarlos allá en Primera de Pedro capítulo 5. Vean en sus Biblias, por favor, abran esta carta del apóstol Pedro, porque en el capítulo 5 versículo 2 él dice algo sumamente importante de parte del Señor, particularmente a los pastores de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora noten ahí la palabra apacentar, pastorear. Esta palabra significa cuidar y guiar. Esa es la tarea del pastor, cuidar y guiar. Y vean cómo ahí el verbo está en un imperativo. Este es un llamado para cada pastor. Cada pastor tiene que predicar, tiene que cuidar, tiene que pastorear las ovejas. ¿Cómo lo hace? Lo interpreta el verbo que está adelante: cuidando de ellas, cuidando de ella, cuidando de la grey, cuidando del rebaño. Esto hace un pastor. Ahora noten esa palabra cuidando, es sumamente importante porque tiene que ver con mirar con cuidado. Incluso la palabra que se utiliza ahí habla de una persona que está observando por un nivel más alto que los demás para tratar de alcanzar a ver a otros. Y ustedes pueden notar esto aún en un pastor de ovejas de campo. Él está guiando el rebaño y él está observando dónde está cada una. Quiero decir, es difícil que puedas ver una sola oveja en el monte allá sola, desamparada, sin un pastor que está cerca y cuidando. Porque los pastores esto hacen. Miran con cuidado. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué mira? ¿Cierto? ¿Qué mira de la oveja? ¿Qué es lo que mira? Su condición, su vida espiritual. Es decir, ¿cómo es que la oveja camina espiritualmente? El pastor ve la condición espiritual de la oveja. Ahora imagina, por ejemplo, que en cierto momento de la vida tienes una debilidad física y entonces vas a visitar al doctor y le empiezas a comentar que te sientes muy débil, con mucho sueño, cansancio y te cuesta trabajo hacer las cosas. Y entonces él empieza a preguntarte, bueno, ¿qué es lo que usted está comiendo? Y bueno, mire, un poquito por acá, otro poquito por allá, otro poquito por allá, pero eso sí, la tortilla, eso no falta, ¿verdad? Bueno, el doctor te va a decir, para empezar, necesita tener usted una alimentación bien balanceada. Necesita comer bien porque de eso depende su salud. ¿Qué es lo que mira el pastor? Mira la condición espiritual y mira por la comida espiritual de las ovejas. Esto hace un pastor. Esto hace un pastor. ¿Qué mira? Su alimento espiritual. ¿Se dan cuenta? Es decir, no estamos hablando que el pastor es un vaquero arreando ganado, no estamos hablando de que es como un cazador que está poniendo la mira en los venados. No, el pastor no es un indio guiando búfalos, no, es un pastor cuidando ovejas. Piensa por favor en la constitución física de una oveja. Piensa cómo es una oveja. Una oveja es un animal delicado, ¿cierto? Una oveja es un animal lento. Es decir, no ves la briosidad de un caballo, ¿cierto? No ves la rapidez de un avestruz. La oveja necesita pastores. El Señor dijo que todos nosotros somos ovejas. Un pastor entonces es un alimentador espiritual de ovejas. Particularmente es esto.
alimenta las ovejas. Bueno, puede estar también en algunas actividades ahí afuera también, predicando el Evangelio. Puede estar también ahí en la alabanza, puede estar también en ciertos ministerios de escuela dominical, puede en algún momento también, ¿por qué no?, estar también en la carne asada con los demás, ¿verdad?, en la comida, pero particularmente un pastor, su tarea es alimentar las ovejas con el alimento espiritual. ¿Y cuál es ese alimento espiritual? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Véanlo, ahí está. Primera de Pedro 2:2. Desead, dice ahí la palabra, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué?, crezcáis para salvación. Esto es desarrollo, esto es salud espiritual. ¿Pero qué se necesita? Se necesita la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Y esto quiere decir, esta tarea está acorde a la tarea del buen pastor. Porque la tarea del buen pastor es expresada ya en el Salmo 107, versículo 9, cuando habla de la obra de Dios entre su pueblo, y dice que Dios sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La palabra de Dios puesta constantemente en el corazón de las ovejas, sistemáticamente, claramente, es alimento espiritual para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es vigor espiritual, es madurez, es crecimiento, es conformarnos en santidad a la imagen de Jesucristo. Por eso es tan importante. Ustedes recuerden en sus mentes 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que la palabra de Dios es inspirada y es útil, ¿para qué? Para crecer, para madurar, para corregir, ¿cierto? Es la palabra de Dios la única que puede dar firmeza espiritual. Las ovejas entonces son pastoreadas. Y así como un bebé no puede tener crecimiento sin la leche materna, tampoco una oveja espiritual puede tener crecimiento sin la palabra de Dios. El creyente debe ser parte de una iglesia local, debe ser miembro de una iglesia local, porque ahí está el lugar adecuado para ser alimentado con la palabra de Dios. Cada oveja debe ser cuidada y alimentada por un pastor, por varios pastores. Muy importante. Hermanos, tristemente, y por eso estoy de acuerdo en que llora Cirel, tristemente estamos en una época donde los pastores, escuchen, no saben, muchos pastores no saben que deben pastorear las ovejas, y muchas ovejas no saben que deben ser pastoreadas, que este es el diseño de Dios. Muchos lugares, tristemente, las ovejas no están siendo pastoreadas. 1000 ovejas, un pastor. Miles de ovejas, un pastor. Eso no es pastorear. Las ovejas no son iguales. Las ovejas no tienen las mismas necesidades. Las ovejas tienen diferente madurez, diferentes pruebas, diferentes situaciones. Y los pastores están encargados entonces de observar, de mirar con cuidado de cuál es la manera de guiar, qué alimento espiritual de la palabra, qué pruebas están pasando, cuál es la parte de la escritura que se necesita para poner en el corazón de cada una de las ovejas, de manera que su crecimiento y su guía sea firme. ¿Cierto? Tristemente estamos en una época donde las ovejas, gran parte de las ovejas, no están siendo pastoreadas. Algunos son famosos y dan sermones a miles, pero no pastorean a nadie, porque esos miles son números solamente. No saben cuál es la necesidad específica. No hay quien pastoree. Y dan buenas enseñanzas, hay buenas enseñanzas, pero no hay pastoreo. No hay pastoreo.
Y es la razón por la que el buen pastor vino, ¿cierto? Porque no había pastoreo en su pueblo. Y ustedes saben, ¿cómo es que puedes identificar que hay pastoreo? Porque las ovejas son felices, porque las ovejas están creciendo, porque están caminando en la palabra. ¿Sabes qué dice una oveja feliz? ¿Qué dice una oveja feliz? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infunden aliento, ¿cierto? El objetivo es que seas una oveja feliz, espiritualmente, caminando con el Señor, creciendo, madurando. Hermanos, todo cristiano, toda cristiana debe ser miembro de una iglesia local. Vean, por favor, el ejemplo del príncipe de los pastores en Marcos 6:34. Marcos 6:34 nos dice ahí la palabra: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es el buen pastor alimentando a las multitudes, ¿cierto? Este es el buen pastor poniendo la palabra en el corazón de toda esa gente necesitada. Él mejor que nadie sabía la condición espiritual. Él veía sus corazones, veía su necesidad, y él estaba ahí poniendo la palabra en el corazón de esas ovejas. Él vino del cielo como el maná espiritual. Él fue el que dijo: yo soy el pan de vida y yo alimento a las ovejas. Y cada pastor en cada iglesia debe hacer lo mismo, y ese alimento espiritual es el alimento de la palabra. Ser pastoreados es ser guiados, es ser alimentados, es ser dirigidos a través de la palabra, ser aconsejados con la palabra. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso si no se pertenece a una iglesia? ¿Cómo? En Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos capítulo 13, versículo 7, hablando acerca de la responsabilidad de cada cristiano, dice Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. En cierta ocasión platiqué con una persona, y por alguna circunstancia ahí en el súper nos dimos cuenta de que éramos cristianos uno y el otro, y entonces le pregunté en dónde estaba congregándose. Me dijo: allá en una iglesia en la parte sur. Y le dije: ¿cómo se llama tu pastor? Y dijo: se llama... ¿cómo se llama? Eso es famoso, sale ahí en la televisión. Pero dice aquí: acordaos de vuestros pastores. Bueno, hermanos, mucho gusto, soy Carlos Flores. Acordaos. Dice: ¿por qué a veces no sucede esto? Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Vean, nuevamente es lo mismo. Esos pastores hablaron la palabra de Dios, y un cristiano, una cristiana que es miembro de una iglesia sabe quiénes son los pastores. Él puede identificar y decir: ese hombre es mi pastor, ese hombre es mi pastor, porque está guiando mi vida, está pastoreando. Y vean, dice al final el versículo 7, hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vean cuánta responsabilidad para unos y para otros, ¿cierto? Este pastoreo, porque no solo es transmisión de datos, ¿cierto? No solo es información que va de un lado a otro, es transmisión de vida, es trabajo espiritual, es camino juntos, ¿cierto? Hermanos, ser miembro de una iglesia es mucho más que estar en el grupo de WhatsApp.
Es mucho más que eso. Es mucho más que a veces ir a una iglesia. Es caminar con el pastor. Es estar andando en el camino de la vida espiritual. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Es una buena pregunta. ¿Ser pastoreados por internet? Mire, hermano, es que mi pastor es John MacArthur. ¿Y él lo sabe? Asistir ocasionalmente a una iglesia. Ir a una iglesia, ir a otra, ir a otra, ir a otra. ¿Quién es responsable de tu vida espiritual? Hermanos, un miembro de la iglesia visto a través de la palabra toma un compromiso espiritual determinado, claro, firme, con Jesucristo y con su iglesia, con sus miembros, en servicio, en discipulado, en congregarse, en adoración, y en momentos cruciales pide consejería, en momentos de lucha pide oración, en momentos de debilidad pide ayuda, porque es una oveja que está en el rebaño y está caminando ahí, y las otras ovejas entonces responden, y el pastor responde. Las ovejas tienen que ser pastoreadas. En segundo lugar, las ovejas, escuchen, deben ser protegidas. Entendamos la constitución física de las ovejas. Piensen por un momento. ¿Cómo es una oveja? ¿Cómo es una oveja? ¿Dónde están las garras de tigre en la oveja? ¿Dónde están los colmillos del elefante? ¿Dónde está el pico del águila? ¿Dónde están los cuernos del venado? ¿Dónde están las patas del gallo? Las patas de gallo, sí. ¿Dónde están las patas del gallo? No hay. Son ovejas. Y las ovejas tienen que pasar por muchos peligros. Andan por el camino, cruzan montes, atraviesan ríos, van por bajadas empinadas y tienen que subir para ir a los pastos verdes allá en la montaña, y tienen que ser guiadas y tienen que ir hasta allá. Y las ovejas espirituales también tienen peligros. Hay corrientes doctrinales, hay ideas o filosofías huecas, hay zanjas de pecado, hay peligros, hay valles de sombra de muerte, ¿cierto? Hay montañas de debilidad, hay caminos de maldad. Todo eso es peligroso para las ovejas. Todo eso se debe evitar. Las ovejas tienen que ser protegidas. Es parte de la constitución espiritual que Dios ha determinado para nosotros. Debemos evitar todos esos peligros. Tenemos que permanecer juntos. Tenemos que caminar como un rebaño. Lamentablemente, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sufrido esto. Si me acompañan el profeta Ezequiel, vean allá conmigo, Ezequiel capítulo 34, un profeta que denunció esto del pueblo de Israel, que sufrió tanto por la falta de protección espiritual. Vean el Ezequiel 34, capítulo 34, versículo 6, dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¿Ven eso? Sigue pasando todo esto. Pero vean, Dios quiere que sus ovejas sean protegidas, ¿no notan? Dios quiere que sus ovejas estén seguras.
Él quiere el redil completo. El número está determinado, debe estar ahí. Él quiere que sus ovejas caminen seguras. Y Él designó pastores para proteger a las ovejas. Nuestra naturaleza espiritual nos hace necesitados de protección. Somos ovejas, necesitamos protección. Muy importante comprender esto. ¿Ha pensado la cantidad de peligros espirituales que hay para el cristiano? ¿Lo has pensado? Primer enemigo. Primera de Pedro 5:8. Primer enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este no es un gatito enojado. Este es un león rugiente contra las ovejas, ¿cierto? Este es como un león dispuesto a despedazar. Satanás está buscando maneras de atacarte, maneras de desviarte, maneras de distraerte. Él está buscando cómo te debilita, cómo te saca del rebaño, cómo hace que tu vida espiritual venga menos, que dejes de leer tu Biblia, que dejes de congregarte, que todo esto se venga abajo en tu vida. Satanás es, como dijo Spurgeon, el obispo más dedicado en la labor de distraer y desviar a las ovejas. Él no descansa, no toma vacaciones, todo el tiempo está haciendo esto. ¿Pero qué? La vara, dice la oveja feliz, la vara y el callado me infunden aliento, ¿cierto? La vara y el callado, veo que mi pastor puede rebatir esas falsas doctrinas, puede ahuyentar a los lobos rapaces. Tiene una vara y él tiene un callado, y a veces usa su callado para alejarme del peligro. Ser miembro de una iglesia, escucha, es tener una protección espiritual. Estar bajo la protección espiritual de la comunión de la iglesia y de los pastores, los cuales pastorean en el nombre de Cristo. Necesitamos protección espiritual, ¿cierto? Ahora, miren, tal vez tú dices, bueno, pero mira, hermano, yo tengo muchos años de cristiano, ¿sabes? Tantos años, no te quiero presumir, pero prácticamente yo le prediqué el Evangelio de Matusalén, ¿sí? Tengo muchos años de cristiano. Entonces yo te voy a preguntar, ¿tienes más años de cristiano que el apóstol Pedro? Bueno, no tantos, no tantos. Porque si miras ahí en Lucas 22:31, el Señor le reveló al apóstol Pedro que él tendría que entrar a un momento de gran lucha espiritual. Y en pocas palabras le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, en el versículo 31. Y vean lo que dice en el versículo 32. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ustedes saben, Pedro fue grandemente azotado espiritualmente, cayó, fue grandemente tentado. Sin embargo, tiempo después, él fue restaurado y él ahora estaba siendo llamado para ser un pastor ahí en la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué? Fortalecer a otros. Dar a través del poder del Espíritu Santo esa protección espiritual para otros. La intercesión del Señor lo levantó, lo afirmó, su gracia le sostuvo, y cuando fue fortalecido, fue a los suyos para proteger, para fortalecer a los demás. Esta es la iglesia, hermanos. Miren, en la iglesia hay hermanos que tienen cicatrices de guerra, ¿cierto? Hay hermanos, hay ovejas que han pasado por batallas, hay ovejas que han luchado, se han enfrascado en luchas con lobos y con leones y con osos, y han tomado experiencia.
y tú puedes ser aconsejado por ellos. Y ellos pueden decirte lo que han vivido, lo que ha pasado y cómo es que el buen pastor los ha sostenido. Ellos son expertos en batallas. Ellos nos alientan, nos enseñan a hacer frente al enemigo. Pero imagina una oveja allá en su casa, sola. No, pues no conozco a nadie, no pertenezco a ninguna iglesia, no me congrego, no, estoy solo, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Y realmente, pobre. Tenemos que aprender. Miren lo que dice Judas el bueno, por supuesto. Judas el bueno, ahí en Judas capítulo 1, versículo 4. Miren, observen. Vean, por favor, en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tú necesitas también estar en la batalla, al lado de otros, y necesitas la protección de otros. Un cristiano fuera de la iglesia está en un gran peligro. Tremendo, una debilidad enorme. Un cristiano que apenas se congrega, un cristiano que no está en la comunión de la iglesia, una cristiana que no ora con otras mujeres, que no está en la comunión con otras, está en una gran debilidad. Y no es extraño que ovejas así digan: bueno, es que estoy sola y nadie me quiere y todo se me junta y soy lo menos. La debilidad aflora inmediatamente. La debilidad se nota. Un cristiano fuera de una iglesia es como una oveja que está sola, en la oscuridad, en el monte, a merced de las fieras, de la cual es Satanás. Segundo enemigo, Marcos 7:21. Pero de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricia, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el segundo enemigo? Tú mismo. Vivimos en un cuerpo corrupto, ¿cierto? Un corazón perverso y engañoso, diría Jeremías. La lengua mentirosa, dice Salomón. Un fuego de maldad, dice Santiago. Ojos altivos que codician, dice el salmista. Pies presurosos para pecar. Manos derramadoras de sangre. Todo pensamiento de continuo el mal, dice Moisés allá en Génesis 6. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Necesito protección de mí mismo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Y mira, esto es sumamente importante, ¿cierto? Porque cuando pensamos en peligros, por ejemplo, si tú vas en la noche en un lugar oscuro y entras a un callejón, inmediatamente dices: aquí hay peligro. Aquí hay peligro, porque ahí puede salir alguien puede hacerme daño, algún peligro puede suceder. Pero pocas veces tú piensas que el peligro está en ti. Sin embargo, la Biblia revela esto: cuídate de ti mismo, ¿cierto? Porque en los rincones oscuros de tu corazón hay peligros enormes para cada uno de nosotros. Necesitamos protección. Y necesitamos comprender qué es la iglesia. Necesitamos comprender que la iglesia, como dijo el pastor Spurgeon, no es un museo de santos, es un hospital de pecadores, ¿cierto? La iglesia es gente imperfecta, adorando a un Dios perfecto, trabajando
en los corazones imperfectos. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿puede un cirujano hacerse una operación de corazón a sí mismo? Imagina, ¿puede un dentista sacarse la muela del juicio a sí mismo? Creo que no, creo que necesita ayuda. Esa es la iglesia. Necesitamos ayuda para trabajar con nuestros corazones, ¿cierto? Unos pastores trabajan con otros pastores y otros pastores trabajan con otros pastores y los pastores trabajan con la iglesia. Este es el diseño de Dios. Pero hermanos, vean, 1000 ovejas, un pastor. ¿Qué es eso? Lo que sea menos bíblico. Lo que sea menos bíblico. Una oración constante y continua es: Señor, necesitamos más pastores. Alguien me dijo, ¿cuántos más somos tan poquitos? Necesitamos más pastores, porque las ovejas deben ser protegidas, animadas, alentadas, abrazadas, se debe interceder por ellas, ¿cierto? Pero este es un trabajo también de toda la iglesia. En Hebreos 10, 24, ustedes recuerdan ese pasaje porque es conocido, Hebreos 10, 24, y tal vez algunas veces alguien te lo ha dicho, y si te lo ha dicho, lo recuerdas muy bien, porque dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Exacto, considerémonos unos a otros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si empezamos a tomar cierto camino de olvido, de descuido, nos empezamos a alejar por ahí, entonces por ahí llega el mensajito, ¿no? Llega el mensajito: hermana, ¿cómo has estado? Hermana, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Como que ya te veo que te estás yendo de lado. ¿Estás bien? ¿Cierto? Esto es la iglesia. La iglesia, los miembros considerando a los miembros, a los suyos, a los que identifican. Es decir, la iglesia no puede ser responsable de toda persona que entre aquí. No puede hacerse cargo la iglesia de pensar en cualquier persona que visita una vez cada X tiempo, que no está en las reuniones, que no está en el estudio de la palabra, que no está orando con otros. Pero la iglesia va a identificar a los que están ahí y va a estar orando. Oye, no vino el hermano, ¿qué pasó con el hermano Alonso, la hermana Tere? ¿Dónde están? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Cierto? ¿Dónde están los Santana? ¿Dónde están? Miren, las sillas están vacías. ¿Qué sucede? Cada silla, ya saben, cada silla tiene nombre, ¿verdad? No lo busquen, es espiritual. La iglesia identifica a los suyos. Cuando oras, luchas a favor de los hermanos, suplicas la victoria por otros, es parte del amor al prójimo, ¿verdad? Tercer enemigo: si la iglesia es un rebaño de ovejas, escuchen, también hay lobos rapaces. Hay lobos rapaces que la quieren devorar. El pueblo del Antiguo Testamento fue víctima por siglos de falsos profetas, de falsos pastores. El pueblo de Israel fue desviado a la idolatría, a la inmoralidad terrible, un desastre espiritual. Y ese pueblo sufrió aún la disciplina de Dios por ese desvío. Ahora, ¿qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia? También tiene ese peligro. También tiene ese peligro. Mira, te vas a acordar de esto. Ahí los que somos del siglo pasado. Primer acto, Hechos 20:29. Entrarán lobos rapaces. Segundo acto, segunda de Pedro 2:1. Habrá falsos maestros. Tercer acto, Judas 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo se llamó la obra? ¿Lobo, estás ahí? ¿Y cuál es la respuesta? Sí. Sí. La iglesia del primer siglo recibió constantes advertencias acerca de falsos maestros, de falsas enseñanzas.
Y la iglesia del primer siglo fue en gran medida desviada por filosofías. Y hay un peligro espiritual, hermanos, hay un peligro. Estamos en un tiempo de falsa doctrina. Hoy estamos en una época donde los lobos están soplando y soplando y soplando vientos de doctrina. Y están tratando de derribar la casa. Y debemos proteger la casa espiritual, la doctrina de la palabra. No podemos cejar en esto. Piensen por un momento, donde quiera hay falsa doctrina. Emocionalismo religioso, positivismo, psicología, experiencias místicas, autoexaltación, autoestima, falsa doctrina, ¿cierto? Manifestaciones milagrosas, que ya cayó oro, que ya cayeron piedras, que ya... Hermanos, va a caer fuego ahí, por andar haciendo cosas que la Biblia no enseña. El escritor famoso Mark Twain dijo lo siguiente: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. ¿Es verdad? Simplemente algo, un botón para muestra. ¿Quién dijo que la codicia es pecado? Cash Luna. Si quieres ser pobre, está bien, pero Dios me llamó a ser rico. César Castellanos. Lo que hizo Jesús, antes de eso, yo recibí la unción de ultratumba, maldigo a todo el que se interponga en mi ministerio. Benny Hinn. Y la última, de 2 días, fresca, ahí está, lista ya. Lo que hizo Jesús no fue pagar una deuda, eso sería salvarnos bajo nuestro sistema de deseos. Jesús desarma nuestro sistema de deuda. No hay deuda. Hay una aceptación radical de quienes somos, seres con una falta original. El hijo de Jesús, Adrián Romero. Antier, apenas. Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Vean en sus Biblias. Clara la palabra. Y vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 6:12? Y perdónanos nuestras deudas. Sí hay perdón. Pero los lobos rapaces están despedazando a las ovejas. Es nuestra tarea protegerte de cualquier enseñanza errónea. Es nuestra tarea como pastores proteger a los que han tomado un compromiso serio, claro, determinado, firme, constante, evidente, público con la iglesia. Mira, la predicación de la palabra, la consejería bíblica, la enseñanza, el discipulado constante va a ser un alimento suficiente para ponerlo en tu corazón, y esto te va a llevar a los propósitos de Dios. Y esto es el propósito del Señor, este es el deseo del Señor. Mira conmigo allá en Juan 10. Juan 10 es un precioso pasaje porque nos muestra al buen pastor y nos dice cómo es que él trata, trabaja y se relaciona con las ovejas. Juan 10, en el versículo 9, vean que dice: yo soy la puerta. Es decir, él está diciendo, en el redil las ovejas están dentro y yo soy la puerta. El lobo rapaz tiene que pasar por la puerta, pero dice Cristo: yo soy la puerta. Yo voy a estar ahí listo para protegerte. Yo voy a estar ahí listo para que cualquier lobo rapaz sea ahuyentado. Esto es protección, ¿cierto? Y mira lo que dice en el versículo 27, más adelante, al versículo 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es protección.
Este es el pastor dando su vida por las ovejas. Este es el pastor protegiendo a las ovejas. Aquellos que claramente se han identificado con el Señor, con su iglesia, con sus miembros y están ahí en el rebaño caminando. Y esto es muy importante, hermanos, porque todo cristiano debe ser parte de una iglesia. Pero no tener a la iglesia como se tiene a los bomberos. No solo cuando la casa se comienza a incendiar, entonces se llama para que ayuden un poco, sino es una oveja que está ahí caminando con la iglesia. Todo cristiano debe ser miembro de una iglesia. Todo cristiano debe estar bajo la cobertura espiritual de pastores que cuidan, que protegen su vida. Pero todo cristiano, escuchen, debe tomar un compromiso serio, firme, constante con la iglesia. Este es el llamado. Congregarse, discipularse, servir, ser aconsejado. Y todo esto puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, tengo solo una pregunta para ti. ¿Eres miembro de esta iglesia? ¿Eres miembro de esta iglesia? ¿Has asumido un compromiso claro, constante, diligente, evidente, determinado con la iglesia? Una pregunta que cada uno tenemos que responder, ¿cierto? Muy importante. Pidamos al Señor su gracia y la sabiduría para aplicar esto en nuestra vida. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ir a ella y podemos entender que tu propósito es que cada uno seamos miembros de una iglesia. Queremos pedir tu gracia, Señor, para que como iglesia maduremos en esta área, para que como iglesia seamos alentados espiritualmente y que esto nos lleve a entender tu plan, comprender tu propósito. Te pido por cada uno de los hermanos aquí, para que esto aliente sus vidas, para que esto les fortalezca y les lleve también a tomar las acciones necesarias, para que esto también sea de amonestación para quienes no lo están haciendo, para quienes están viviendo una vida tibia, sin integrarse a tu iglesia, sin ser pastoreados, sin tener una comunión, un caminar con la iglesia. Te pido, Señor, para que esto exhorte sus vidas y así todos juntos andemos con tu rebaño. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.